Bueno, bienvenidos nuevamente a esta sección de estudio donde vamos a analizar nuevamente en profundidad lo que es el Génesis. Ya estuvimos estudiando lo que era Génesis 1.1, no sé si se acuerdan. Si no se acuerdan, igual hice un pequeño repaso para los que no estuvieron presentes, para que más o menos tengan la idea de qué es lo que estamos hablando, de qué se trata todo esto, y además también de bueno, lo que vamos a hablar hoy, porque de verdad vamos a pasar al siguiente versículo. Yo pensé que todo se acababa en Génesis 1.1, pero no, no es así. Sigue dando más luz el Señor al respecto, así que, bueno, vamos primero que nada a pedirle a Dios que nos dirija a través de una oración, así todo lo que hablemos sea dirigido por Él. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por tus bendiciones. Gracias te damos porque nos envías luz. Padre, por favor, ayúdanos y danos la gracia suficiente para poder caminar consecuentemente con esta luz que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a poder compartirla con otros y a elevar esta luz en lo más alto de la habitación y no a esconderla debajo de la cama, Señor. Danos tu Espíritu Santo en este momento para poder comprender todo lo que se hable y que todo sea conforme a tu Escritura. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, no sé dónde estén ustedes, pero aquí hace un frío tremendo. Por eso estoy con esta chaqueta, la campera, como le dicen aquí. Me van a disculpar mi poca formalidad en la vestimenta, pero bueno, hace frío. Bueno, pasamos a lo que es el Génesis. La palabra Génesis quiere decir principio o el origen. Y por eso, de hecho, el libro Génesis, la palabra que se utiliza es el Bereshit, que es justamente la primera palabra con la que empieza el libro. Nosotros analizamos lo que nos habla en Isaías 46, versículos 9 al 11, nos da una clave para nosotros poder entender por qué es tan importante, en cierta manera, no solo el Génesis, sino todo el Antiguo Testamento para comprender el Nuevo, porque aquí nos está hablando respecto de un anuncio que Dios hizo. Y nos dice que nos acordemos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Ya nos está haciendo una mención, así como en el cuarto mandamiento, nos llama a acordarnos del séptimo día, acuérdate del sábado para santificarlo. Justo acordarnos de ese séptimo día que tiene que ver directamente con el séptimo milenio de descanso, esos 1000 años que vamos a pasar en el cielo descansando con Cristo. Pero también tiene que ver con todo lo que abarca el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, la Torá, ¿verdad? Todo lo que los judíos ya tenían, pero que no comprendían el símbolo de todo esto. Y aquí nos dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. O sea, anuncio lo por venir desde el Génesis. Podríamos también darle esa traducción, ¿verdad? Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Bueno, los siguientes estudios que vamos a ver sobre este tema, si Dios quiere y nos permite poder seguir presentando esto, vamos a ver cómo ya desde los tiempos de los pioneros de la Iglesia Adventista, ¿sí? Desde el tiempo de Elena de White, incluso de antes,
ya se creía en el tema de los 6.000 años. Incluso uno de los editores de la revista de la Times, perdón, eh, no recuerdo el nombre en este momento, Science of the Times, el nombre de la revista de aquellos años, ¿verdad? De los pioneros. J.N. Andrews, que era uno de los pioneros, que es director también de esta revista y de la Review en general, ellos ya creían en los 6.000 años y entendían lo que hablaba Pedro en 2 de Pedro 3:8 específicamente, pero también todo el capítulo 3 de 2 de Pedro. Y ellos también comprendían todos los símbolos que hay en la Biblia acerca de los 6.000 años, de los 7.000, ¿verdad? Todo esto ellos lo comprendían, pero perfectamente. Se fue perdiendo en el tiempo. Elena de White nunca les dijo que estaban equivocados. Por lo tanto, también eso nos avala para nosotros poder entender de que esos son los caminos que ya estaban desde la antigüedad. Como dice en Jeremías, parados sobre las sendas antiguas y andad por ellas. Muy bien. Y los voy a dejar con este que dice, llamo desde el oriente al ave, para que lo tengan en cuenta para el final, que les voy a mostrar un versículo muy interesante. Solo les voy a anunciar de antemano que cuando habla desde el oriente, llamar al ave, bueno, en cierta manera está haciendo una implicación a la segunda venida de Cristo, que viene desde Oriente, desde Orión, ¿verdad? Pero también está haciendo una relación o una correlación con la migración de las aves, ¿verdad? Sabemos que cuando llega la estación de frío en un lugar, las aves migran hacia otros lugares. Bueno, esto es muy importante y quédense con esto ahí para que después sobre el final puedan entender por qué. Muy bien. Justo aquí seguramente a los que lo están viendo en YouTube, cuadrito de mi imagen, les debe tapar el versículo, a ver si ahí se los destapo. Bueno. Génesis 1:2 nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo? Yo creo que muchísimas, muchísimas más quizás lo vamos a leer, sobre todo y en el cielo vamos a seguir leyendo la Biblia, pero yo nunca lo había leído con la observación en lo que ahora les voy a mencionar. Aquí les muestro el repaso del cual les había hablado. Génesis 1:1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien. En hebreo sería Bereshit bara Elohim et hashamayim uet haaretz. Muy bien. Pero la escritura en hebreo no es como está aquí escrita acá abajo, ¿verdad? Aquí está una traducción de la pronunciación, de cómo sería la pronunciación de estas palabras que están aquí como tipo símbolos, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta en los cuadritos amarillos que hay como una especie de X, ¿verdad? Bueno, esa X, una letra, se llama Aleph o Aleph, y que su símbolo numérico es el 1 o el 1000. Si nosotros lo reemplazamos y vamos sumando cada uno de estos números 1 o de estos números 1000, nos da 6 o 6000. Y aquí ya estuvimos analizando hace una semana atrás cómo la primera Aleph o primera Aleph nos habla de la creación y caída del hombre, ¿verdad? En el 4000 a.C. fue la creación, y también Jesús como creador lo presenta en esta primera palabra, no solo la primera Aleph, sino la primera palabra en donde se encuentra esta Aleph, que sería Bereshit, ¿ok? Esa palabra nosotros encontramos por el significado de la palabra del hebreo, que nos está hablando acerca de la creación, de Jesús como creador, la caída de Adán y Eva, todo eso lo encontramos en esa palabra. ¿Sí? Si usted quiere saber más sobre eso, los voy a remitir que vayan a ver primero ese video y después
continúen con este, porque no van a entender nada si es que no vieron el anterior. Yo solamente les hago un repaso ahora para poder ubicarlos en situación. Segunda Aleph, o la segunda palabra, que sería Bará, o Vara, nos habla del segundo milenio, del diluvio universal, específicamente porque uno de sus significados de la palabra Bará sería cortar madera. Entonces ya no estaba llevando al diluvio, a la construcción del arca de Noé, en fin, todo este proceso, que sería en Génesis 7. Año 1655 desde la creación, esto ya estamos hablando del segundo milenio. Tercera Aleph nos habla del tercer milenio, la liberación de Israel, se entregan las tablas de la ley, se unge el santuario, se establecen los sacrificios, año 2514. Luego, la cuarta Aleph sería ya el cuarto milenio. Sabemos que en el año 4 a.C. fue el nacimiento de Jesús, porque hubo un hombre católico que, bueno, a sabiendas, pusieron mal el año del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Lo ubicaron mal en la línea de tiempo. Jesús nació en realidad entre 4 a 5 años antes de lo que se menciona allí en la historia, en el calendario que nosotros manejamos hoy en día, como el calendario gregoriano. Ahora, eso fue el año 4000 desde la creación. Y en el año 31 después de Cristo, fue la muerte y la resurrección de Jesús. Esto sucede en el año 4000 desde la entrada del pecado en la tierra. ¿Okay? Desde que Adán y Eva pecan, son expulsados y hacen el primer sacrificio del primer cordero, que lo sacrifica Adán. Ahí en ese momento es donde se mide el comienzo de los 4000 años hasta la muerte de Jesús. Muy bien, y por último ya la quinta y la sexta Aleph, las últimas dos palabras, recordamos que eran un merismo, ¿sí? En la dialéctica hebrea esto es un merismo, o sea que no se entienden como palabras separadas cuando habla de los cielos y la tierra, sino que habla de un todo. ¿Sí? Los cielos y la tierra los toma como un todo, por lo tanto está hablando de un solo concepto. Al hablar de un solo concepto, estas últimas dos palabras debemos entenderlas también como tales. O sea, a partir de la muerte de Jesús, que es en el año 4000, que después de que Jesús resucita y se va al cielo, empieza la predicación al mundo, y ahí justamente empieza el quinto milenio, empieza a transcurrir el quinto milenio. Por lo tanto, desde ese momento en adelante se aplica todos los significados que nosotros encontramos en esas últimas dos palabras. ¿Cuáles fueron estos significados? En resumen, sería lo que les escribí aquí. Luego de la muerte y resurrección de Jesús, comienza la predicación del reino de los cielos. Jesús va al cielo, a su santuario, para culminar la obra de redención del mundo. Bab, Aleph y Tav nos hablan del augurio y prodigio de una nueva señal que por segunda vez aparecerá en el 6000. Recordamos que Aleph y Tab, que estaban en la cuarta Aleph, en la cuarta palabra, nos hablaban del augurio prodigio y esta señal que era la primera venida. ¿Sí? A eso me refiero con la señal. Y aquí nos está hablando de que en quinta y sexta Aleph se vuelven a repetir estas letras dentro de la palabra, que también nos están hablando acerca de que la señal va a aparecer por segunda vez. Por un lado, Baf es una letra, ¿sí? Es una letra que significa estaca o clavo, y esto es muy importante para lo que vamos a ver ahora, porque su símbolo numérico es el 6, y nos dice que, por un lado, va por el significado de la letra, que era asegurar, enganchar, se invita a asegurarnos y a engancharnos de la salvación que vino en el 4000, esto es a saber, aceptar el sacrificio de Cristo y ser justificados y santificados por la fe. También tiene relación con la profetización de señal o marca de la bestia, 666, ya que Bab representa a una estaquilla o a un clavo, como los 3 clavos que crucificaron a Jesús, cada uno en valor numérico 6. Y Bab
tiene también ese valor numérico, 6. Nos muestra que la bestia y su marca 666 vendrían de Roma, porque los romanos fueron los que crucificaron a Jesús. Fueron 3 los clavos que lo crucificaron. Y esto mostramos que el logo, si usted mira el logo de los jesuitas, ¿verdad? De la orden de la compañía de Jesús, ellos tienen 3 clavos en su logo. Además de tener un sol muy pagano, de adoración a Baal y todo lo que eso conlleva. Como si esto fuera poco, descaradamente nos ponen ahí los 3 clavos, porque el que no sabe no entiende que ese clavo significa un 6 y que los 3 clavos significan el 666. Bueno, culmina la obra de redención del mundo, Aleph, Bab y Tzadi, que es otra letra, nos hablan de Cristo viniendo el 6000, además de la persecución de 1260 días, que transcurre desde el 538 al 1798, todo este tema es profecía de las 70 semanas. También en nuestro canal tenemos videos al respecto, busquen, creo que son los primeros videos que subimos. También nos habla del juicio, porque Tzadi es el número 9, y 9 significa juicio para los judíos. ¿Okay? Bueno, nos habla del juicio investigador que se daría durante el transcurso del sexto milenio a partir del año 1844, cuando terminasen las 2300 tardes y mañanas de la profecía de Daniel, en la que el santuario celestial sería purificado de nuestros pecados y se empezaría a investigar todos los hombres, desde Abel el justo hasta el último muerto del 2001, cuando empezó el juicio de los vivos. El mensaje final llegaría a toda la tierra y la persecución también sería al final, y nos habla del viaje que vamos a vivir con Cristo cuando Él nos lleve con Él. Si hay algo de lo que yo he mencionado hasta aquí, que usted no entiende, usted que lo está mirando por YouTube, cualquiera sea el caso de que usted no entiende, pregúnteme, déjeme un comentario sobre algún tema que les gustaría que pudiésemos tratar en el futuro para profundizar más algo de lo que yo haya mencionado acá, para poder aclararlo, porque todo esto tiene una base bíblica, todo lo que yo estoy hablando, todos estos términos de profecía, 2300 tardes y mañanas, el juicio investigador, todo esto tiene una base bíblica, tiene una forma de explicar. Si usted no comprende, no deseche al 100% por no entenderlo, sino pregunte y nosotros vamos a poder darle la respuesta, ya sea Joaquín o yo, cualquiera de los dos vamos a estar ahí dispuestos para ayudar. Muy bien. Pasamos a Génesis 1.2. Ya vimos Génesis 1.1 que teníamos 6 Aleph, ¿verdad? 6 letras Aleph. En Génesis 1.2, casualmente, tenemos 2 Aleph, nada más. Solo 2 Aleph. Y yo cuando vi esto dije, a ver, ¿nos estarán hablando del séptimo y el octavo milenio? ¿Nos estará hablando de esto? ¿Será así? Voy a investigar, dije. Y me puse a investigar, a profundizar en esto. Nuevamente les pongo aquí que la Aleph está señalada en rojo, ¿verdad? Con el número 1000. Y aquí, bueno, esto es sacado de una interlineal. Por si están leyendo desde izquierda a derecha no van a entender nada, porque esto está puesto como se escribe en el hebreo. El hebreo se escribe de derecha a izquierda. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, y la tierra estaba informe y vacía y oscuridad sobre, ¿verdad? Vamos leyendo desde derecha a izquierda. Pero aquí yo las recorté y las puse como castellanizadas, entre comillas, para que podamos leerla como estamos acostumbrados de izquierda a derecha. Y nos dice, y la tierra estaba informe y vacía, y oscuridad sobre faz del abismo, y espíritu de Dios volaba sobre faz de las aguas. Muy bien. Pasamos a la primera, y la tierra, que es la primera palabra. Su pronunciación es Eretz, y su derivación de una raíz que no se usa, que significa ser firme. Muy importante recordar que aquí ya comenzamos con la séptima Aleph, por lo tanto tenemos que mentalizarnos que estamos hablando del séptimo milenio. ¿Qué va a pasar en el séptimo milenio? Ya vimos acerca de Apocalipsis 20,
¿verdad? Sobre esos 1000 años que vamos a pasar con Cristo en el cielo. Cristo nos viene a buscar en el 6000 y vamos con Él, y durante 1000 años estaremos. Empieza el séptimo milenio y ya estamos con Él, viajando hacia el cielo, estando allá, y luego el regreso luego de los 1000 años. Por lo tanto, es muy importante tener esto en cuenta. Y nos está hablando por la palabra ser firme, y su definición es tierra, toda la tierra, ¿ok? Nos habla de toda la tierra. ¿Qué más nos dice la segunda palabra? Estaba. Nos dice existir, ser o llegar a ser, tener lugar. Siempre enfático y no meramente cópula o auxiliar. Y también nos dice qué significa, viene de la palabra Javá, la otra es Hayá, de Javá, que es propiamente respirar. Y también su definición es ser en sentido de existencia. Y nos invita a compararla con la 183, que es Abba. ¿Qué quiere decir? Desear algo. Desear algo. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos mentalmente, imaginémonos el momento. Cristo viene, ¿sí? Cuando ya comienza el 7000, Él viene a buscarnos. ¿Y viene a buscar a quiénes? De toda la tierra, a los que estuvieron firmes, hasta el último. Por lo tanto, sabemos que va a haber un pueblo que va a estar firme hasta el final. Esos son los 144.000, ¿verdad? Y aquí nos lo está diciendo en la primera palabra, ser firme, y de toda la tierra. ¿Okay? Por lo tanto, sabemos que de toda la tierra va a sacar personas que van a mantenerse firmes. Y además, no solo a esas personas, sino también que va a resucitar a los muertos en Cristo. Por lo tanto, van a volver a existir, van a volver a ser, van a volver a respirar, como dice aquí, ¿verdad? Y todos van a estar deseando algo. Que vamos a estar deseando? Bueno, por un lado, vamos a estar deseando irnos con Cristo y ya poder estar con Él, y vamos a estar en ese éxtasis, por así decirlo, que básicamente va a ser una alegría arrobadora que no tiene explicación con palabras. Y por otro lado, también van a estar todos aquellos que estuvieron persiguiendo al pueblo de Dios, deseando que las rocas les caigan encima, que las piedras les caigan encima, ¿verdad? Ellos van a estar deseando todo lo contrario. Nosotros vamos a estar deseando vida, y digo a nosotros, esperando estar ahí, ¿verdad? Con el favor de Dios. Y van a estar aquellos que persiguen y oprimen al pueblo de Dios, deseando la muerte. Esto es muy interesante, ¿ok? Porque recordemos que hay momentos y palabras en el hebreo que nos pueden hablar de algo muy bueno, pero también de algo muy malo, incluso por el significado. Bueno, entonces tenemos a los muertos en Cristo y a los santos vivos. Nos dice Apocalipsis 20, del 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la causa de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Muy bien, entonces aquí ya nos repite 1000 años. ¿Cuántas veces nos repite 1000 años? Estaría bueno hacer ese ejercicio de ver cuántas veces en Apocalipsis 20 se menciona 1000 años. Si alguien lo puede hacer y después dejarnos ahí un mensaje, sería muy bueno poder, es algo que se me ocurre ahora, poder saber más o menos cuántas veces se repite. Debe haber un símbolo también detrás. Muy bien. Por lo tanto, ya vemos que nos está hablando de algo puntual.
ya nos está llevando sí o sí a este séptimo milenio. Por lo tanto, ya no quedan dudas. Sí. En Génesis 1.1 nos habló de los 6 primeros, Génesis 1.2 nos habla del séptimo y el octavo. Ahora, hago un paréntesis en esto. ¿Qué pasa con el versículo 3? Donde dice, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. ¿Qué pasa con este versículo? Entra dentro del siguiente ciclo, desde el octavo milenio en adelante, ¿sí? Puede tomarse de esta manera, porque claro, desde el octavo milenio, Dios dice, y sea la luz, y ya no hay más oscuridad, ¿verdad? Se hace la luz. Puede tomarse de esa manera. Pero también hay que tener en cuenta de que cuando nosotros vamos estudiando símbolos, sobre todo cuando tienen que ver con profecías de tiempo, a través de los símbolos, tienen un ciclo. Por lo tanto, empieza el primer milenio hasta el octavo, y después en los siguientes versículos nos van a volver a confirmar el símbolo anterior. Puede que suceda así. En este caso de Génesis es así porque nos empieza a hablar después de los 7 días de la creación. Y en el primer día Dios hace la luz, ¿verdad? Segundo día, bueno, y así va haciendo, cada día va creando diferentes cosas, y vamos a ir analizando como cada uno de esos días, los invito a que ustedes también lo puedan hacer, como en cada uno de esos días nos estaba hablando acerca de uno de los milenios, ¿sí? En tiempo. Sabemos que el cuarto día Dios hizo el sol, por ejemplo, y en Malaquías 4.2 nos dice que Cristo es el sol de justicia, ¿verdad? Por lo tanto, ya nos está hablando un poco sobre eso, y justo Cristo vino en el cuarto milenio, cuarto día, un día 1000 años. Bueno, podemos sacarlo por analogía, solo con eso. Pero en el significado de las palabras en hebreo hay mucho más todavía para analizar. Por eso los invito a que lo puedan hacer. Vamos con la tercera palabra, que sería informe, y su pronunciación es tohu. Viene de una raíz que no se usa, que significa dejar desolado. Muy interesante. Dejar desolado. Desolación, desierto, cosa que no vale. Muy bien. Vacía, que es bohu. Tohu y bohu. Tohu y bohu. Tohu y bohu. De una raíz que no se usa, que significa estar vacío. Definición, vacuidad. Superficialmente, ruina indistinguible. Nótese esto también. Y por último, sería la cuarta y quinta palabra, oscuridad. De aquí, tinieblas, miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad. Muy interesante, porque si sabemos que cuando Cristo nos venga a buscar, nos vamos con Él, ¿cómo va a quedar la tierra? Desolada, ¿verdad? Desierta, en una ruina indistinguible, por todas las plagas que van a haber caído y la destrucción, en fin, destrucción, miseria, tinieblas, ignorancia, tristeza, maldad, muerte, todos esos, no sé si serían adjetivos o sustantivos, estoy malo de gramática, de lengua, pero todas estas palabras ya nos están describiendo algo que va a suceder en ese momento, ¿verdad? ¿Cómo es que va a quedar la tierra en ese momento cuando Cristo venga por su pueblo? Y también tenemos que viene del 28-21, que quiere decir estar oscuro. Verdaderamente la tierra no creo que le quede ningún ápice de luz. Si los que iluminaban la tierra era el pueblo de Dios. Por lo tanto, ya la oscuridad va a ser total. De hecho, la oscuridad va a llegar antes de que Cristo venga. O sea, en parte va a llegar antes. La oscuridad total ya, total, va a ser cuando Cristo venga y nos lleve con Él. Pero un año antes, cuando ya empiecen a caer las plagas, recordemos que Cristo deja de interceder por los pecados del mundo. Deja de interceder por el pecador. Por lo tanto, ya no hay más perdón para los pecados, un año antes de su venida. Y a partir de ese momento,
nos dice el espíritu de profecía que ya Satanás es desatado, pero es dejado para hacer y deshacer lo que él quiera. Y eso es algo que va a desembocar en tinieblas, en miseria, en muerte, en tristeza, maldad, ignorancia, oscuridad, ruina, etc. Bueno, Apocalipsis 20, versículo 1 al 3, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Muy bien. ¿Cuál va a ser esa atadura, esa cadena que va a atar a Satanás por 1000 años? ¿Una cadena real, literal? No, ¿verdad? Sabemos que es algo espiritual. Es algo que tiene que ver con que ya Satanás no va a poder engañar a nadie, porque todos va a quedar todo en evidencia de quién es él, de quién es Dios. Por lo tanto, él va a quedar solo, además. Van a quedar algunas personas, quizás vivas por allí, pero no van a durar mucho. Sí, van a morir muy rápido. Y durante esos 1000 años, Satanás va a quedar solo con sus secuaces, con todos sus ángeles caídos. ¿Qué nos dice Jeremías 7:33? Esto se corrobora en otros lugares de la Biblia, vamos a ver. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Ya aquí nos está mencionando la desolación de la tierra y, bueno, justamente nos lleva a la segunda venida. Como aquí dice, la palabra informe o desordenada sería desolación. La tierra será desolada, dice Jeremías 7:33, 34. Bueno, pasamos a sobre faz del abismo, sobre la faz del abismo, estas otras tres palabras. ¿Qué nos dice sobre? Bueno, básicamente sería, eh, sería una preposición, ¿ok? Y todas las preposiciones, como nos dice aquí, cerca de, para, sobre, por todo, bueno, en fin, todo eso. Pero también nos tiene otra acepción, que es el 5920. El H5920, que nos dice que es propiamente cima. Cima, ¿qué es la cima? Es la cúspide de una montaña, ¿verdad? Y también nos dice que es específicamente el Altísimo. Y es muy interesante la palabra, como es la pronunciación. Si nosotros vemos la pronunciación, es al, ¿verdad? Como Alá, como lo mencionan los musulmanes. De ahí viene el término Alá, de Altísimo. Y también nos dice elevado hacia Jehová. Nos menciona que esto viene del 59:27, es Alá, justamente lo que les mencionaba recién. Y su definición es ascender, ser alto, usado en gran variedad de sentidos, primario, secundario, literal y figurativo. ¿Cómo sigue? Yo sé que yo les he dicho que estas palabras, donde después de que aparecen los dos puntos y el guión, no tienen que ver con el significado directo de esta palabra, pero aquí sí nos dice que es usado en gran variedad de sentidos, primario, secundario, literal o figurativo. ¿Cómo sigue? Por lo tanto, aquí ya nos está diciendo que esto, cómo sigue aquí, sí tiene que ver con la palabra, ¿ok? Sí tiene que ver con un significado, porque es usado de esa manera, en el idioma hebreo. Así que
Vamos a ver qué otras palabras nos dice. Abandonar. Bueno, sabemos que no está hablando de Dios, ¿verdad? Dios del Altísimo. Por lo tanto, el Altísimo, que nos dice que va a ascender, aquí en la definición de la palabra, ascender, también nos habla del monte. ¿Cuál es el monte o la cima? Sabemos que está el monte santo, ¿verdad? De Dios. El monte Sión, que tiene una implicación con su casa en el cielo, donde está por allá, y también con el monte Sión, literal acá en la tierra, que es donde fue crucificado Jesús, el monte Moriah, donde está hoy en día el arca del pacto de la alianza, donde está el trono de Dios. Ese es el monte Sión literal, hoy por hoy, que es por el cual están disputando también. Por lo cual, aquí nosotros también nos está hablando acerca de llevándonos un poco a la ley de Dios, recordando, podemos, ¿verdad? El concepto es muy amplio, pero específicamente hablando de lo que estamos tratando acerca de los milenios y de estos 1000 años, al comenzar estos 1000 años, ¿qué va a pasar? Vamos a ascender, Cristo, con Dios, al cielo, al monte santo, y además, después de los 1000 años, ¿qué va a pasar? Dios va a descender juntamente con todos los santos, toda la hueste y con toda la nueva Jerusalén, que va a ser asentada también sobre el monte de los olivos, ¿verdad? Bueno, seguimos leyendo las palabras. Abandonar. Bueno, la tierra queda abandonada, todos quedan abandonados. Alejar, se aleja Dios, ¿verdad?, de la tierra. También nos dice altivez, alzar, andar, apartar, apuntar, arder. Bueno, sabemos que van cielos serán deshechos, como dice Pedro. Asaltar también nos menciona. Y esto me hizo acordar esa parte donde dice que Jesús viene como ladrón, ¿verdad? Pero nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos tome como ladrón. Esto lo dice en 1 Tesalonicenses 5:4. Por lo tanto, si hay unos que no están en tinieblas y que fueron llevados, ese día no los tomó como ladrón, ellos fueron llevados. ¿Quiénes fueron los que sí los tomó como ladrón? Todos aquellos que se quedaron. Por lo tanto, ellos fueron asaltados. Muy interesante el concepto. Asaltar, vamos a leer solo los que están amarillo. Dejar, fueron dejados, ¿verdad? Elevar, enaltecerse, encender, ir, levantar, llegar, llevar, pasar, recoger, sacar, sacrificio, salir, subir, traer, trepar, venir y volver. Ojo ahí, también con venir y volver, porque esta palabra se va a repetir sobre el final. Vamos a ver. Bueno, seguimos con la siguiente. Faz del abismo nos dice que es cara como la parte que da vuelta, usada en gran variedad de aplicaciones, y el 6437 nos dice que es girar, voltear, con implicación enfrentar, aparecer, mirar. Por lo tanto, también nos está hablando acerca de, primero, la primera venida, ¿verdad? O sea, la segunda venida de Cristo, donde todo ojo le verá, donde va a aparecer, donde todos van a voltear a mirar, ¿verdad? Como dice cara, como la parte que da vuelta, como que van a estar así, volteando hacia el cielo a mirar. Y también nos habla acerca de, la siguiente palabra, acerca del abismo, como masa de agua que sube, específicamente lo profundo, el mar principal o la provisión de agua subterránea. Abismo y mar. Recordando lo siguiente, cuando habla de mar en la profecía también tiene que referirse a muchedumbres, a pueblos. Y está la bestia de la tierra y la bestia del mar, recordamos eso también. La bestia del mar, ¿quién es? El Vaticano, ¿verdad? El papado. Y nos dice aquí hacer alboroto o agitar grandemente. También de Hamam, del que es el 2000, que es poner en conmoción, por implicación perturbar, impulsar, destruir.
y del 1993, que su definición es hacer un sonido fuerte. Por implicación, estar en gran conmoción o tumulto, rugir, guerra, lamento, clamor. Bueno, esto sin duda nos lleva a dos eventos en particular. El primer evento, obviamente, la primera venida de Cristo, nuevamente, la segunda venida de Cristo, donde todos van a voltear a mirarlo, donde todos van a, todos los pueblos, ¿verdad? Todo el mar, todo el abismo va a voltear a mirar y se va a hacer un alboroto también desde el abismo, desde las tinieblas, desde todos estos perseguidores. Se van a perturbar, van a empezar a destruirse entre sí, van a empezar a lamentarse, van a empezar a clamar, en fin, van a estar, bueno, imagínense lo que sería el griterío y el llanto en ese momento. Por eso Jesús dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, no me quiero ni imaginar lo que sería toda esa gente gritando, clamando. O sea, debe ser algo, una escena, pero simplemente desgarradora. Y no solo eso, teniendo en cuenta que también después va a ser Satanás atado 1000 años, ¿qué va a hacer durante todo ese tiempo? ¿Va a estar así, como si nada, mirando a la nada? ¿Qué va a hacer durante todo ese tiempo él? Va a estar lamentándose también. Va a estar agitado, entre los demonios también van a estar todos ahí peleándose entre sí, perturbados, van a empezar a destruirse, intentar pelear, hacer tumulto y a pensar en la guerra, en la venganza, porque conoce la profecía y él sabe que tiene que ser desatado y va a intentar aún así tratar de atacar la ciudad. Esto es profecía también, está en Apocalipsis 20. Por lo tanto, él va a estar durante todo ese tiempo pensando en esto. Muy interesante, tiene una doble aplicación lo que estamos viendo acá. Seguimos con la siguiente palabra, ya para poder ir terminando, donde nos habla del Espíritu de Dios, y el Espíritu de, nos dice que es viento, por semejanza aliento, una exhalación sensible o incluso violenta. Vida, ira, insustancial, por extensión, región del cielo, por semejanza espíritu, pero solo de un ser racional. Muy bien. Y es una derivación del 7306, que sería soplar, respirar, oler, percibir, esperar por anticipado, disfrutar. Y aquí nos aparece ya la segunda Aleph, en la palabra Dios. Justamente en la palabra Dios aparece Aleph. Entonces ya nos está hablando acerca de el comienzo del 8º milenio, la tercera venida de Jesús. Estas palabras las analizamos ya en el estudio anterior, que tienen que ver con el poder todopoderoso, la grandeza, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el ser el jefe, ser el fuerte, demostrar su poder, demostrar su superioridad. Por lo tanto, aquí va a venir en gran poder y gloria, por las nubes de los cielos, con la ciudad de Dios, van a venir todos los santos. El cielo literalmente va a ser trasladado hasta este lugar. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Nos dice un aliento, una exhalación incluso violenta, y también nos dice ira. Hablando del Espíritu de Dios, o sea, hablando del Espíritu Santo. Si nosotros vamos analizando un poco acerca de lo que se va a venir cuando Cristo aparezca en ese momento, poco tiempo antes Satanás va a ser suelto, ¿verdad? Por eso es que la palabra anterior nos habla acerca de esta guerra, de este lamento, de esta perturbación, de este alboroto, porque por un tiempo antes de que esto suceda, antes de que suceda la tercera venida de Cristo, por un tiempo va a ser soltado Satanás, o sea que van a ser resucitados todos los impíos. Satanás los va a empezar a preparar para la guerra. Y en este momento, cuando él aparezca, cuando Dios aparezca,
¿Qué va a pasar con ellos? Van a intentar atacar a la ciudad. Y lo vamos a leer ahora a continuación. En Apocalipsis 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Pero qué va a pasar con ellos? ¿Qué nos dice el versículo 9? Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Sabemos está el diablo, la bestia y el falso profeta. Vamos a verlos ahora a continuación. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Y qué nos dice 1 Tesalonicenses 2:8? ¿Cómo va a destruir el Señor? Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Cómo lo va a matar? Con el espíritu de su boca. ¿Qué nos decía aquí la palabra espíritu? Exhalación violenta de ira, soplar. El espíritu, con el Espíritu Santo, con la santidad de Dios, con el espíritu de su boca, van a ser destruidos todos estos. ¿Sí? Ese es el fuego que desciende del cielo. Sabemos que también el fuego es un símbolo del Espíritu Santo en la Biblia. Cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo en Pentecostés, que les aparecieron sobre las cabezas. Lenguas como de fuego, ¿verdad? Por lo tanto, el Espíritu Santo va a ser el que termine de aniquilarlos. ¿Quiénes son estos? Bueno, el dragón, que es Satanás, la bestia, el dragón y el falso profeta, ¿verdad? Esta trifecta también que nosotros la vemos hoy en día operando con impunidad. Este es el logo de los jesuitas que yo le mencionaba, que tiene todo este sol ahí pagano con las 8 puntas, ¿verdad? Y, bueno, y los 3 clavos que representan el 666. Vemos también el logo de los jesuitas a la izquierda. Perdón, de los jesuitas, los Illuminati, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con eso, y también la masonería. La masonería que también está llena de simbolismos y bueno, todo ello con una base totalmente satánica. ¿Qué pasa con este espíritu de Dios en la creación que volaba, ¿verdad? Dice que se movía sobre la faz de las aguas. Es muy interesante que la traducción de esta palabra en realidad es estar tranquilo, no es moverse. Dice empollar, estar tranquilo, en quietud. Y esto me llamó la atención porque, más allá de estar contando un relato, nos estaba contando algo que iba a suceder. Y lo hemos estado comprobando. Por lo tanto, ¿qué va a pasar luego de la destrucción de todos estos malos? ¿Cómo vamos a estar? Tranquilos. ¿Cómo va a estar el universo? Tranquilo. Todo va a estar tranquilo. Y nos dice empollar. Y esto me hizo acordar este versículo de Mateo 23:37, que nos dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y eso es empollar, ¿verdad? Y bien es cierto, se empolla un huevo, pero también a los pollitos también se los empolla. ¿Sí? Por algo se llama empollar, viene de pollo. Y es muy interesante que son palabras de Jesús y que tantas veces quiso juntar a sus hijos, como la gallina empolla sus polluelos debajo de sus alas, y no quisieron. Pero aquí va a poder, y todos van a querer, todos sus hijos van a querer ser empollados por Cristo. Bueno, ya para terminar, se repite lo mismo de antes, ¿verdad? Lo que habíamos analizado de esta palabra, ya lo analizamos antes.
se vuelve a repetir, pero ahora con la implicación ya no de abandonar, de alejar, de asaltar, sino con las otras implicaciones de venir, volver, traer, ¿verdad? Trae la santa ciudad, viene nuevamente, vuelve a recurrir, etcétera, etcétera, etcétera. Y la faz de las aguas, sabemos que faz tiene que ver con girar, voltear la mirada, voltear la mirada. Hablando en concepto de octavo milenio, ya se destruyeron los malos, estamos todos tranquilos, empollados en Cristo, y nuestra mirada, ¿hacia quién va? ¿Hacia quién miramos en ese momento? Todos mirando ¿a quién? A Cristo, que se para en el medio de la ciudad. Todos lo ven en ese momento. Les invito a leer los últimos capítulos del Apocalipsis para ponerse en ese contexto de lo que estamos hablando, específicamente el 21 y el 22. Y cuando nos habla de las aguas, nos dice que es de la pronunciación Maim o Maim, que su definición es agua, figurativamente jugo, por eufemismo, orina o semen. Ahora, el agua es entendible, ¿verdad? El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, el agua de vida, ¿verdad? El agua, el bautismo del agua, del Espíritu, el jugo de uva, la sangre de Cristo, ¿verdad? Todo lo que esto conlleva. Nuevamente se vuelve a celebrar la Pascua, ¿verdad? Se vuelve a celebrar la Pascua en las bodas del Cordero. Estas son las bodas del Cordero, recordemos, esto es muy interesante, recordemos, en las bodas era muy importante el jugo de uva, que se le llama vino, ¿verdad? Pero no es vino fermentado, es jugo de uva, es sin fermentar. Y en las bodas era muy importante. Recordamos las bodas de Caná, donde fue el primer milagro de Jesús, donde si ustedes lo analizan, también nos está hablando de los 6.000 años, ¿sí? Las 6 tinajas de, que son llenadas con este jugo de uva. Bueno, pueden analizarlo, estudienlo y van a ver el simbolismo que hay a través de este capítulo de la Biblia. Pero se acaba el vino, se acaba el vino y se acaba la fiesta. No hay boda si no hay vino. No hay boda si no hay jugo de uva. Y aquí nos está hablando acerca de este jugo de uva, este jugo que es la sangre del Cordero, que es el emblema y el centro de las bodas del Cordero. Ojo que las bodas del Cordero se celebran luego de los 1.000 años en el cielo, no antes. Ahí recién son las bodas del Cordero. Por lo tanto, aquí nos está hablando acerca de eso. Y en las bodas del Cordero, cuando había una boda entre el marido y la mujer, ¿qué sucede? Luego de la boda, de la ceremonia, la fiesta, se bebe el jugo, ¿verdad? Y luego pasa a la relación sexual entre ambos para consumar ese pacto, ¿verdad? Se entregan el uno al otro y se vuelven una sola carne. Y aquí también nosotros vemos ese eufemismo que nos muestra acá, que nos habla de orina, de semen, llevándonos a esa relación sexual, obviamente sin todo el morbo que tiene hoy en día, sino en la más pura de las esferas, que es juntamente con Cristo, ¿verdad? Ese gozo, ese júbilo que vamos a sentir por dentro va a ser como un orgasmo multiplicado por 1.000 veces más, porque ese es el símbolo de la relación marital entre un hombre y una mujer. Justamente nos está llevando a eso, a la celebración de las bodas del Cordero en el octavo milenio. Qué maravilloso lo que nosotros encontramos acá, y en Apocalipsis 22 también nos da una aplicación del agua. Y nos dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad,
y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, su nombre estará en sus frentes, y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, todo esto es, la verdad, sin duda, es muy revelador. Para hacer un resumen más o menos de lo que acabamos de estudiar, si hay alguien que no entendió más o menos, en Génesis 1:2 se nos habla de la segunda venida de Cristo, de la resurrección de los santos, cuando vuelven a respirar, son elevados, santos vivos también, y resucitados y llevados con Cristo por 1000 años. Mientras la tierra queda desolada y en ruina indistinguible. Durante los 1000 años, Satanás es atado, se prepara la guerra contra Dios, se lamenta, hay alboroto entre los demonios, confusión, llanto, gritos, guerra. Luego, con el soplo de vida, el Espíritu Santo resucita a los muertos impíos, y estos van a batallar contra Dios cuando desciende con la nueva Jerusalén y todos los santos, pero con el aliento de su boca todos los impíos son destruidos. El reino de Dios se establece para siempre en la tierra, donde se encuentra el río de la vida que fluye por siempre jamás. Amén. Y se festejan las bodas del Cordero, ¿verdad? Bueno, no sé qué hora es. Si seguimos un poquito más, me quedan un par de diapositivas. ¿Qué dicen? ¿Están por ahí? ¿Seguimos o lo dejamos hasta aquí? Terminemos, hermanito. Sigamos. Muy bien, hermanita. Muy bien. Digamos, Muy bien, hermanita. Muchas gracias. Bueno, ¿de dónde nosotros podemos extraer todo esto? Segunda de Pedro 3, yo sé que esto lo hemos leído muchas veces, pero nunca está de más recordarlo y por un punto específico que lo vamos a ver sobre el final de este mismo capítulo. El mismo Pedro lo menciona y es importante recordar esto siempre. Dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor Salvador dado por vuestros apóstoles. Muy interesante que aquí nos está llamando y despertando el limpio entendimiento. Por lo tanto, puede haber un entendimiento que no tiene nada de limpio. Así que debemos pedirle a Dios ese limpio entendimiento y entender de que lo que nos está hablando acá y lo que nos va a hablar a partir de ahora es para que nuestro entendimiento se limpie. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Muy bien, aquí estos burladores, ¿verdad? Que sabemos que ya están entre nosotros, siempre preguntando y diciendo, y bueno, ya, ¿y cuándo viene Cristo? Mira cómo está el mundo, y otros diciendo, no, si el día y la hora nadie sabe, en fin, burlándose del mensaje de Dios para este tiempo. Y nos dice que estos se ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Por eso es tan importante estudiar el Génesis. Por eso aquí nos está hablando de que hay algunos que ignoran voluntariamente la creación. El Génesis 1:1, el Génesis 1:2, los 6000 años, el 7000, el 8000, toda la creación en 7 días, el séptimo día de descanso, como ese milenio. Todo esto lo ignoran de manera voluntaria. Por lo tanto,
nosotros no debemos ser como ellos. Debemos escudriñar específicamente en ese lugar. ¿Y dónde más? También nos dice que escudriñamos. Por lo cual el mundo, versículo 6, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. ¿Qué tiene que ver la creación con el diluvio, con la destrucción y el día del juicio? Tiene que ver. Lo hemos comprobado a través de Génesis 1:2, Génesis 1:1. Si nos ponemos a estudiar la historia del diluvio, sucedería exactamente lo mismo. Tienen mucho que ver estos eventos y debemos estudiarlos. Por eso Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No solamente, no, es que se casaban y se daban en casamiento y estaban allí como si nada. Sí, tiene que ver con eso, pero no solo eso. A ver, o creemos que la palabra de Dios es una palabra viva, o es una palabra muerta que no nos puede decir nada hoy en día. O creemos o no creemos. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Esto no lo ignores. ¿Qué significa ignorar? Significa no saber, ¿verdad? Significa no entender, no saber. Por lo tanto, nos está diciendo, amados, sepan esto, entiendan esto, métanselo en la cabeza, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por lo tanto, los 7 días de la creación nos estaban hablando de los 6 días mileniales en los cuales la humanidad iba a estar en esta tierra, y el 7º día de descanso, de reposo del pecado, de descanso de la maldad, de la opresión de Satanás, esos 1000 años que vamos a pasar con él en el cielo. Y Dios no retarda su promesa, el Señor no retarda su promesa. Y esto es muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque a veces lo leemos y lo leemos así como así, pero no entendemos las palabras o a lo mejor no les aplicamos el correcto significado. ¿Qué significa retardar? Y el ejemplo que siempre doy, y que es súper básico y súper fácil. Y yo le digo, por ejemplo, aquí está conectada nuestra hermana Jacqueline, ¿verdad? Yo le digo, hermana Jacqueline, yo a las 5 de la tarde voy a estar en su casa para que tomemos 11, ¿verdad? O para que tomemos una merienda, para que se entienda universalmente, ¿ok? Yo llego a las 7 de la tarde. Y la hermana Jacqueline va a venir y me va a decir, oiga hermano, usted se retardó su promesa. ¿Cómo sabe la hermana Jacqueline que yo retardé mi promesa? Porque yo le dije, llego a las 5 y llegué a las 7. Ahora, ¿cómo sé yo que Dios no retarda su promesa? Porque Él dijo, vengo en el 6000 y va a venir en el 6000. Él no retarda. Va a venir cuando dijo que iba a venir. Así de simple. Vimos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Listo. No se puede saber más nada. Ok. Pero hay otro versículo de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, que me dice, mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por lo tanto, ¿vendrá como ladrón en la noche? Sí. ¿Pero para quiénes? Para los que ignoran esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y quedará todo en ruinas, ¿verdad?
puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahora, todo esto va a ser destruido, ok, Cristo viene el 2031, cuando se cumplen los 6.000 años, muy bien. Ese no es el mensaje. El mensaje es que andemos en una santa y piadosa manera de vivir, que cada día busquemos de la gracia de Dios, de la gracia de Cristo, que nos fortalece, que nos capacita para poder vivir una vida en armonía con sus principios. Ese es el mensaje, para que podamos tener la capacidad de guardar sus mandamientos, para ser fortalecidos, para ser llenos del Espíritu Santo. Ese es el mensaje. Pero es importante saber cuándo viene. Claro que sí, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche, para que estemos preparados, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Esto es muy importante. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Tenemos que tener en cuenta esto, que hay indoctos e inconstantes que están torciendo las escrituras, torciendo las profecías, torciendo todos estos mensajes, que ya vienen desde la antigüedad, desde el principio está anunciado todo esto, pero ellos lo están torciendo para su propia perdición. Así que nosotros, como nos dice el 17, sabiéndolo de antemano, guardémonos. No sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigamos de nuestra firmeza. Por eso, importante, hermanos, no contaminar nuestras mentes ni nuestros ojos con otros mensajes que no traigan el sello divino de este mensaje que se está dando. No digo que ser el único que tiene la verdad, ni que el hermano Joaquín, ni que el hermano Ángel, ni que el hermano Javi, no estoy diciendo eso. Pero debemos saber de antemano todo esto, y que hay muchos que nosotros los tenemos como nuestro predicador favorito. Pero tengamos cuidado, porque no sea que arrastrado por sus errores interpretativos, nosotros caigamos de la firmeza a la cual Dios nos ha traído. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hasta el día de la eternidad. ¿Cuándo va a ser el día de la eternidad? El 8º día. Ese es el día de la eternidad, el 8 también, porque tiene el símbolo del infinito, ¿verdad? Es que ya Pedro lo sabía, lo entendía, por eso nos llama a entender esto también. Y yo les dije al principio que se quedaran con algo. Del ave que viene del oriente, ¿verdad? Y nos hablaba de que Dios anuncia el fin desde el principio y lo relacionaba con esa ave que viene del oriente. Nos dice Jeremías 8:7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Si las aves conocen los tiempos, que no tienen raciocinio, que no tienen intelecto, capacidad de pensar, y nosotros no vamos a conocer el juicio de Jehová. Dicen, nos compara con ellos, si aún ellos lo saben, ¿cómo nosotros no lo vamos a saber? Y en Eclesiastés 8:5 nos dice así,
El que guarde el mandamiento no experimentará mal. Y eso es evidente. Porque los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús y tienen la fe de Jesús, son los que van a estar firmes hasta el final. Y no experimentarán mal. Puede que van a experimentar angustia, pero no el mal. Gozarán el bien todos los días de su vida, hasta el fin de la eternidad, en realidad, porque no habrá fin. Pero después nos dice, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Por lo tanto, dentro de los que guardan los mandamientos, también están los que disciernen el tiempo y el juicio. ¿Vamos a discernir el tiempo y el juicio hoy nosotros también? ¿O vamos a cerrar nuestros ojos al llamado de Dios? Vamos a hacer una oración para terminar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Padre, no somos dignos de toda la luz que nos entregas, Señor. Somos dignos de todas tus bendiciones, pero agradecemos por ellas y agradecemos por tu Hijo Jesús, el cual nos vino a confirmar, Señor, todas estas verdades a través de su vida de perfecta obediencia y a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a afianzarnos en ese pacto, a poder mantenernos unidos a la vid, para no ser desechados y no ser quemados. Ayúdanos, Señor, a mantenernos unidos a ti. Tú eres el único que nos puede dar la fortaleza. En esta hora te rogamos, Señor, que tú nos puedas usar, puedas utilizar lo máximo que puedas. Quédate con cada uno de nosotros en nuestros hogares, Señor, y permite que este mensaje pueda llegar a las personas que lo necesitan. Todas estas cosas te las agradecemos, Señor, y te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén.